Los saludamos una vez más en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Honramos a nuestro Dios por darnos la oportunidad de presentarnos una vez más ante cada uno de ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer, y a través de las diferentes plataformas en las cuales Dios nos ha permitido que lleguemos ante ustedes. Hoy en este día, como ya lo hemos anticipado en el pasado, de que nos unimos para orar por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel, y esto precisamente porque Israel está bajo una presión que es de asombrarse, una presión, digamos así, de preocupación extrema por causa de lo que se ha estado elaborando en estos últimos días. Y sobre ello queremos dar una breve información en cuestión de ello, para que cada uno de nosotros también lo consideremos y así nos unamos en oración por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel para este tiempo, aún no solamente en cuestión de líderes en naciones, sino también en individuos en lo particular se han convertido en enemigos de la sociedad, si es que hablan en una manera positiva del pueblo de la Biblia, del pueblo de Israel. Por eso es que aún también hemos considerado de que entre el ambiente cristiano, especialmente entre el liderazgo, son muy pocos los que hablan concerniente al pueblo de Israel, ignorando voluntariamente que la Escritura menciona en Zacarías capítulo 12, diciéndonos que el Señor iba a bendecir a los que bendijeren al pueblo de Israel, iba a maldecir a los que maldijeren al pueblo de la Biblia. También ignoran voluntariamente que la Escritura nos dice muy abiertamente. Más bien, el Señor Jesucristo en su manifestación declara diciéndonos que la salvación viene de los judíos. Bueno, vamos a dar una breve información concerniente a los sucesos presentes que tienen que ver con el pueblo de Israel, en lo cual, vuelvo a repetir, lo han puesto bajo una presión extrema que debe de impulsarnos a cada uno de aquellos que hemos reconocido el llamamiento de Dios a Abraham y su simiente, y que a través de ellos a nosotros nos ha llegado también la bendición. Queremos entonces dar una breve información. Creo que todos estamos conscientes, o unos más o unos menos, de que el centro de la información en estos momentos tiene que ver con el pueblo de Israel, y lamentablemente es negativa. Son narrativas falsas que se han estado elaborando en contra del pueblo de Israel, y es tan extrema de que, vuelvo a repetir, que el que menos conocimiento, podamos decir, tiene concerniente a los conflictos en el Medio Oriente, tiene la libertad de enjuiciar y condenar al pueblo judío, al pueblo de la Biblia. Digo esto con seguridad por cuestión de que cuando nos movemos o dialogamos entre la gente común, como comúnmente se menciona, el alto nivel, un 95%, tienen expresiones negativas en contra del pueblo judío, el pueblo de la Biblia. Y eso es también en un alto nivel de hombres y mujeres que profesan cristiandad. Después de que el grupo terrorista Hezbollah atacó a las fuerzas de Israel, matando a 4 soldados, Israel reaccionó con ataques al grupo, o sea, al grupo terrorista Hezbollah, que opera al sur del Líbano, eliminando así la amenaza. También es bien importante aquí, rapidito, declarar de que Israel no está en contra del país del Líbano, porque esto es bien importante también, porque como no se hacen declaraciones y aplican el conflicto de Israel contra el grupo terrorista Hezbollah, que atacó a Israel el 8 de octubre del 2023, y mandando misiles hacia la población, confunden al grupo terrorista Hezbollah con el gobierno de Israel, con el país de Líbano. En sí, el gobierno de Líbano, tanto como Israel, buscan y anhelan tener unas relaciones más estrechas, pero sin embargo, apoderado de Irán, el grupo terrorista Hezbollah, que opera al sur del Líbano, ha tomado control de
aún no solamente en parte del sur del Líbano, sino en todo el Líbano, porque el mismo gobierno que representa o el ejército que representa al gobierno del Líbano aún tiene miedo confrontar a esta brazo armado del país de Irán. Entonces es importante que entendamos esto, de que a este grupo terrorista que opera al sur del Líbano no representa en sí al país de Líbano, pero sin embargo los centros de información siempre lo aplican como Israel atacó el Líbano, Israel atacó el Líbano. Israel no ataca el Líbano, ataca a la infraestructura del grupo terrorista Hezbollah, que se ha asentado al sur o en el Líbano y ha operado de una manera más directa al sur del Líbano con el propósito de atacar continuamente a los ciudadanos entre el pueblo de Israel. Asimismo, o al mismo instante de que Israel reaccionó trayendo destrucción a la amenaza, al instante la condenación internacional no se tardó, acusando a Israel de poner en peligro el tratado de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Ahora, es importante también mencionar que tanto en los centros de información como entre los políticos y los líderes del mundo no mencionan absolutamente nada de las atrocidades del grupo terrorista Hezbollah, que continuamente atacaban y atacan no solamente a los soldados en Israel, sino también a sus ciudadanos. Ni tampoco mencionaban absolutamente nada cuando los grupos terroristas de Hamas, que operaban y siguen operando todavía, pero ya sin fuerza para atacar a los ciudadanos de Israel, estos siempre se quedaban callados. Y es importante también que tomemos en consideración también ello. Así que ellos no mencionaban nada o no mencionan nada de los ataques de Hezbollah. No se menciona de los almacenamientos de misiles, de armas, de túneles que tienen a más de 20 metros bajo tierra en zonas de civiles libaneses. No se menciona nada de que Hezbollah usa cualquier lugar para atacar a Israel, poniendo a sus propios ciudadanos en grande riesgo. Usan casas, escuelas, centros de civiles para almacenamiento de armamento que luego usan contra las fuerzas de Israel y los ciudadanos, los civiles. Ahora, esto ha ocasionado que la presión de Estados Unidos contra Israel ha aumentado bajo el argumento de que puede destruir el acuerdo de el acuerdo de Estados Unidos con Irán. Ahora, si nos fijamos entre el acuerdo que se ha llevado a cabo, entre los 5 objetivos al principio que Estados Unidos tuvo, o sea, al principio de la guerra, los 5 puntos o 5 acuerdos que Estados Unidos dictó como objetivo de la guerra. Primeramente mencionaba y decía de que iba a destruir los misiles de Irán. Número 2, destruir las fábricas donde los hacen. Número 3, destruir la flota de guerra, de guerra, o destruir su flota de guerra, o sea, lo que es la naval. Cortar el apoyo de Irán a milicias terroristas. Y también que nunca Irán llegue a tener una bomba nuclear. Pero sin embargo es que ninguno de estos se llevó a cabo. Y es importante que lo entendamos para que luego sigamos elaborando al punto importante que queremos llegar. Primero, deseamos que el punto de Estados Unidos era destruir los misiles de Irán. Los misiles, ninguno de estos se ha cumplido. ¿Por qué? Porque el acuerdo, dijo el presidente de Estados Unidos, los misiles, ninguno de estos se ha cumplido. ¿Por qué? Porque deja el acuerdo para más adelante. El presidente aún dijo que Irán tenía que quedarse con algunos. Según él dice que destruyó cerca del 80% de sus misiles. Número 2. La flota en Irán, en vez de ser destruida por completo, la flota de Estados Unidos, bajo un acuerdo, se retira del Golfo
y del estrecho de Hormuz. Número 3. Sobre las milicias, el apoyo no se cortó. El jefe de Hezbollah celebró el acuerdo como un triunfo. Esto llevaría a sacar del Líbano a las fuerzas de Israel, o sea, el acuerdo que se está llevando a cabo. Sobre las armas nucleares, con el acuerdo, eso queda para meses según las negociaciones. Ahora, si nos podíamos preguntar sobre esto, que de los 5 objetivos que al principio Estados Unidos determinó, ¿quién gana? Primero nos fijamos que Irán adquiere permiso para vender petróleo. Gana también el fin de las acciones. Número 3 también. Se lleva hasta $300 millones. Eso es lo que se ha prometido hacia lo que tiene que ver con el acuerdo que se ha querido llevar a cabo. Y sobre esto podemos sacar a conclusión varias cosas. Entre las muchas falsas narrativas que se han levantado en contra del pueblo de Israel. Porque qué pronto se olvidan, especialmente en Estados Unidos, que Irán había declarado la destrucción de Israel y Estados Unidos, no en una, sino en muchas ocasiones. Pero entonces, si nos fijamos que Irán, en su guerra de narrativas falsas contra el pueblo de Israel y sus estrategias yihadistas contra el pueblo judío, no solamente es Irán, no está solo, ni tampoco con sus apoderados. ¿Por qué? Porque Israel sigue confrontando a un nivel sumamente alto una guerra por las mentes y los corazones de las comunidades alrededor del mundo. Porque es una guerra estratégica. Israel ha sido acusado de colonizador, de apartheid, de racista, de criminal. Todo esto es solamente una propaganda antisemética. Si Israel se defiende, es agresión. Si sobrevive, se le llama dominante. Y a su seguridad se le llama opresión. Los ataques de ideologías y política contra el pueblo judío son llevadas a cabo por el islamismo radical, por la izquierda y por los extremistas de derecha, aún aquí en el país de Estados Unidos. Podemos mirar que desde el establecimiento de la Hermandad Islámica en el año 1928, digo esto en una cuestión de un asalto global en consideración de la presión que se ha puesto en contra del pueblo de Israel bajo esta estrategia de falsas narrativas en contra del pueblo judío. Pero no solamente ha sido la Hermandad Islámica que se fundó en el año 1928. Y miramos que durante el siglo XX, la Unión Soviética y China aún han usado como una herramienta de guerra el problema de los refugiados palestinos. Y esto miramos que siempre lo han estado haciendo y acusando al pueblo de Israel entre la Liga de las Naciones Unidas. Y a la misma vez miramos que los países árabes, los países musulmanes y Rusia atacan continuamente a Israel en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde también miramos que mientras China también apoya y arma a los terroristas palestinos. Esta campaña contra Israel lo hemos mirado muy palpante, que ha envenenado las masas. Ciertamente, esto ha causado una fuerte tensión aún entre Israel y Estados Unidos. Pero sin embargo, miramos que Israel seguirá actuando contra los que buscan su destrucción, mientras Estados Unidos quiere que Israel pare de defenderse de los ataques de Hezbollah al sur del Líbano, bajo la narrativa de que esto puede traer o puede quebrar el acuerdo
entre Irán y Estados Unidos. Esto, lo que estamos mirando, nos lleva precisamente al cumplimiento de lo anticipado por el profeta Zacarías en el capítulo 14, del versículo 1 al 2. ¿Qué podemos añadir sobre esto? Que el pueblo debe de estar atento a la situación presente que confronta el pueblo de Israel, el pueblo judío. Hoy en día, aquí en Estados Unidos, menos del 50% de los estadounidenses creen que Irán es un enemigo. ¿Qué podemos añadir a esto? Que esto muestra un gran nivel de ignorancia, no aceptando voluntariamente que Irán repetidamente ha declarado muerte a América. Pero qué tan rápido se les olvida. Aún miramos que J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, critica a Israel. Pero sobre esto, miramos la presión que se ha levantado en contra del país de Israel, especialmente en contra del primer ministro de Israel, al grado de que tan fuerte la presión que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declara precisamente hoy en este día que no deben depender ya más de las armas de Estados Unidos, sino de empezar a crear sus propias armas para los conflictos futuros. Esto muestra en sí una presión fuerte sobre el país de Israel. Ya lo decimos, que no hay una expresión dentro de 10 fuentes de informativas, no hay, es escasa, casi es nula, el poderlo así, de aquellos que hablan en contra de los grupos terroristas, en contra de Hezbollah en Irán y en contra del país de Irán, o aún en contra de los diferentes yihadistas que en el futuro o en el pasado han operado en contra del país de Israel. Pero sin embargo, miramos qué tan llenas están las plataformas de información en contra del pueblo de Israel. Pero eso podemos decirlo en lo secular, pero sin embargo entre el pueblo que profesa cristiandad, el pueblo que profesa conocer la Biblia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos nosotros de considerar la situación y considerar más detenidamente la descripción del profeta Zacarías en el capítulo 12 y la declaración de Zacarías en el capítulo 14 y mirar así que el cumplimiento de la Escritura ciertamente lo estamos mirando delante de nuestros ojos. Mientras nosotros como pueblo de Dios vamos a mantenernos bendiciendo al pueblo del cual la Escritura nos dice viene nuestra salvación. Así que los invitamos para que en este momento nos unamos y oremos por el primer ministro de Israel, oremos por el pueblo de Israel bajo esta presión tensa en la cual se encuentra el primer ministro Benjamín Netanyahu y en sí toda la nación de Israel. Esto es sin elaborar el antisemitismo que se está manifestando cada día más y más en ataques en contra de civiles judíos en el país, especialmente en el país de Canadá, la presión que hay también entre los diferentes grupos que se han levantado en contra del judío en la ciudad de Nueva York. Y así seguimos viendo y seguimos elaborando que aún en medio de el mundial se han manifestado grupos que con toda libertad manifiestan su desacuerdo, su juicio y su condenación al pueblo judío, al pueblo de la Biblia, pero sin embargo nadie condena a Irán, nadie condena a los grupos terroristas Hezbollah por sus continuos ataques y declaraciones, muerte a América y muerte a Israel. Así que los invitamos para que en este momento nos oremos por el pueblo de la Biblia, diciéndole a nuestro Dios, bendito Dios, una vez más venimos delante de ti, Señor Jesucristo, primeramente para darte gracias, darte honra y darte gloria, porque nos das, Señor, que entendamos de que nuestra salvación, Señor, está ligada a tu pueblo, porque tú así lo estableciste, que tu palabra, Señor, no deja, tú dijiste que la tierra, los cielos, la tierra pasará, pero tu palabra, Señor, no pasará. Nosotros lo creemos. Tú estableciste que ibas a bendecir a los que bendijeren a tu pueblo Israel, ibas a maldecir a los que maldijeren a tu pueblo. Nosotros queremos estar
del lado de los que bendicen a tu pueblo Israel. Por eso es que hoy bendecimos al primer ministro de Israel con sabiduría espiritual. Bendecimos a tu pueblo, Señor, con protección. Bendecimos con fortaleza. Bendecimos a tu pueblo Israel con unidad. Y bendecimos también, Señor, con protección al judío de la diáspora. Y te rogamos también, Señor, que nos guardes en ti como miembros de tu iglesia. Líbranos, protege nuestra mente y nuestro corazón de esta ola antisemética en la cual, Señor, ha posesionado las mentes de nuestras comunidades y aún la misma civilización. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Gracias, Príncipe de Paz. Amén. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. También los invitamos, si usted quiere información más amplia sobre la situación en el Medio Oriente, con el pueblo de Israel, le invitamos a que se comunique con nosotros. Aquí solamente damos una breve información encarrerada porque el punto principal es motivarnos a orar por el pueblo de la Biblia. Una vez más, que nuestro Dios grandemente les bendiga.